Muy bien, queridos, comenzamos con la clase del día de hoy, donde vamos a trabajar una investigación sobre la pérgola de las flores. ¿Ya? Para eso vamos a trabajar el objetivo número 9, el cual se centra en realizar investigaciones para responder interrogantes relacionadas con el lenguaje y la literatura, evaluando fuentes de las cuales se nutrirá nuestra investigación. ¿Ya? Este libro es el que ustedes tienen que leer este mes, es una obra de teatro, es muy cortita, tiene alrededor de 50 páginas, y la idea, como es una obra de teatro, no es que realicemos un control, sino que vamos a realizar una investigación, ¿ya? Esta obra es bastante importante para la escena de arte chilena, tuvo muchas repercusiones al momento de que fue estrenada, por lo tanto vamos a tratar de descubrir un poco a qué se debe este éxito, ¿ya? Entonces, antes de comenzar nuestra clase, tenemos que recordar una habilidad que es la habilidad central de la clase o de este proyecto, que es la investigación. Entonces tenemos que recordar qué es investigar. Y aquí le voy a preguntar a Benjamín Campillay. Benjamín, Sí, Miss. ¿usted se acuerda qué es investigar? Investigar es buscar en cualquier plataforma, ¿Ya? menos, ¿cómo se llama? Wikipedia, porque ¿Ya? Wikipedia es un diccionario que cualquier comentario puede ser corregido. Claro, puede ser editado por cualquier persona, ¿cierto? Exacto. Muy bien, por lo tanto, la investigación, como dice Benjamín, se centra en la búsqueda. Pero en la búsqueda, ¿en base a qué? En base a satisfacer una necesidad o responder una interrogante, ¿cierto? Una pregunta de investigación. Sabemos que entonces el proceso de investigación, muchas gracias Benjamín, porque fue de mucha ayuda, estuvo bastante acertado. El proceso de investigación se va a centrar todo el tiempo en responder esa pregunta, en responder esa interrogante. Por lo tanto, para poder desarrollar esto, nosotros previamente habíamos definido algunos pasos de investigación, el cual es definir el problema de investigación, es decir, saber cuál es nuestro tema, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que resolver? Después, planear esta investigación. ¿Cómo? Determinar qué es lo que tengo que buscar, cuáles son los conceptos que debo conocer y de esa manera ordenar en qué sitios voy a buscar, ¿ya? Recolectar la información, que eso es tal cual como lo que decía Benjamín, ¿cierto? Que tiene que ver con la búsqueda, idealmente en sitios que estén relacionados con el tema, ¿cierto? Donde yo encuentre autoridades que hablen acerca del tema, porque lo que no puede suceder es que utilice textos que son de libre edición, porque no siempre van a ser una fuente confiable, ¿ya? Eso no significa que no entreguen información útil, por supuesto que nos pueden entregar, pero para un trabajo de investigación no se debería citar porque no es una fuente confiable debido a que el autor cambia, varía demasiado. Después tenemos analizar la información, ¿cierto? Reconocer qué información es la que me sirve para resolver mi pregunta y finalmente presentar estos resultados. Lo que nosotros vamos a hacer en este caso es responder una pregunta de investigación que ya está elaborada y ustedes la van a responder de manera grupal y finalmente van a construir una infografía muy breve donde se va a responder esta pregunta de investigación. Es algo bastante simple de desarrollar y tiene que ver justamente con el último objetivo que nosotros queremos tratar en, en la asignatura de lenguaje, que es la investigación de textos literarios. Muy bien, queridos. Entonces, además de la investigación, nosotros tenemos que trabajar la evaluación en esta clase. ¿Cómo vamos a trabajar la evaluación? ¿Por qué? Porque básicamente la clase de hoy día se va a centrar en esta búsqueda de información y para eso nosotros tenemos que hacer evaluación de fuentes, ¿ya? Este es un trabajo que nosotros hicimos previamente en el debate, ahora lo vamos a adaptar a, a los textos literarios, ya la investigación sobre textos literarios. Y recordemos que para esto yo tengo que manejar cierto conocimiento sobre el tema, por ejemplo, cuáles son las fuentes confiables, ¿cierto? Cómo se utiliza el buscador, de qué manera me ayudaría a responder la investigación determinado concepto, son conocimientos que nosotros debemos manejar. Y una vez que manejamos esos conceptos, utilizamos nuestro pensamiento crítico para producir ciertos juicios y evaluar la información, ver si esta información me sirve o no para mi trabajo. Eso es como lo fundamental
del proceso de evaluación. Por eso se dice que es una habilidad metacognitiva, porque lo que yo hago básicamente en la evaluación es reflexionar acerca del mismo proceso de aprendizaje, es decir, mi proceso de búsqueda, yo reflexiono sobre él y veo qué es lo que me sirve y qué es lo que no me sirve para mi trabajo. Muy bien, chiquillos. Dicho eso, dicho cuáles son las habilidades que vamos a trabajar, ustedes deben conocer cuál es la pregunta de investigación que van a tener. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo influye el contexto de producción en el argumento de La Pérgola de las Flores? ¿Ya? ¿Y a qué se debe su éxito de taquilla? La idea es que ustedes investiguen acerca de esta obra, de su contexto de producción, y ver cómo ese contexto pudo influir eventualmente en la construcción del argumento de la obra La Pérgola de las Flores. Cuando hagan eso se van a dar cuenta que gracias a eso, La Pérgola de las Flores logró tener éxito en la época que se produjo. Y de hecho, no solamente en la época que se produjo, ustedes saben que La Pérgola de las Flores se vuelve a repetir cada cierto tiempo porque pasó a ser parte de la identidad nacional. Por lo tanto, tenemos que tratar de descubrir el por qué. ¿Por qué sucede esto? Y esto lo vamos a hacer básicamente leyendo sobre la obra e investigando acerca de su contexto de producción. ¿Ya? Entonces, mis queridos, para poder hacer esto vamos a hacer un trabajo grupal de máximo 5 personas. Ustedes van a poder elegir, ahora la gente que quiere trabajar solo porque les es más fácil hacerlo, lo puede hacer perfectamente, ¿ya? Pero la idea principal es que ustedes puedan trabajar de manera grupal, así se dividen el trabajo y se les hace menos laburoso. Entonces, recordemos un poco cómo investigar, ¿ya? En este caso, nosotros vamos a hacer una investigación básicamente bibliográfica, ¿cierto? La cual va a consistir en buscar información para corroborar una hipótesis. Y aquí le voy a preguntar al Francisco Guala, que se acaba de incorporar. Francisco. Francisco Dígame, Guala. Miss. ¿Cómo está, Francisco? Bien. Oh, tiene voz de tuto. Fran, ¿qué entiende usted por hipótesis? ¿O qué se recuerda que era una hipótesis? Hipótesis es algo como, es una idea que uno presenta, Ujú, exacto, es como una conclusión, que no ¿cierto? sé si puede, Adelantada. es una idea que uno presenta que puede estar buena o mala. Exacto, muy bien. Es como una posible respuesta a una pregunta y que yo voy a necesitar comprobar, ¿cierto? Tal cual como dice Francisco, la hipótesis se establece provisionalmente. ¿Qué significa eso? Que se establece al principio de nuestra investigación como una posible respuesta, la cual yo puedo confirmar o puedo negar, ¿ya? En este caso, con esta pregunta nosotros partimos desde la hipótesis de que La Pérgola de las Flores tuvo un éxito de taquilla, ¿cierto? Fue un éxito durante determinada época. Aquí nosotros tenemos que corroborar si esto fue así y por qué fue así, ¿ya? Y cómo se relaciona esto con su contexto de producción. Ahora bien, una vez que yo defino mi hipótesis, lo que debo hacer es jerarquizar los temas de la pregunta de investigación para determinar por cuál empezar. Este es un trabajo que ya hizo la gente que trabaja en el electivo, que ellos están haciendo investigaciones a elección, en este caso. Pero la idea de esto básicamente es que ustedes reconozcan cuáles son los conceptos centrales de su pregunta de investigación. Y yo, obviamente, para facilitarles un poco el trabajo, los tengo aquí marcados. En el caso de nuestra pregunta, que es ¿cómo influye el contexto de producción en la construcción del argumento La Pérgola de las Flores? ¿Y a qué se debe su éxito de taquilla? Mis conceptos centrales van a ser contexto de producción, La Pérgola de las Flores, ¿cierto? Es decir, el texto mismo que ustedes van a tener que leer, y qué se va a entender como éxito de taquilla en esa época. Ahora bien, cuando hablamos de contexto de producción, queridos, para los que no se recuerdan de esto, es súper importante que digamos lo siguiente. Ustedes no van a encontrar, cuando investiguen, el contexto de producción, colocando contexto de producción de La Pérgola de las Flores. No. Lo que deben buscar es la vida del autor. Recuerden que eso es uno de los elementos de la autora, en este caso, que no se las voy a mencionar en este momento porque la idea es que ustedes la busquen. La vida de la autora,
la cultura en la cual ella habitó, ¿ya? La época en la que vive, ¿cierto? Para ver si las características de la época se ven reflejadas en la obra. Y finalmente el movimiento artístico al cual se adscribe. En este caso tenemos la construcción de textos teatrales. Por lo tanto, ahí sabemos que es una obra relacionada con el teatro que va a tener una estructura relacionada fundamentalmente con las artes escénicas, ¿ya? Por lo tanto, esto es lo primero que yo tengo que buscar, ¿sí? Después, queridos, una vez que buscan esta información acerca de la vida de la autora, la cultura en la cual ella habitó, cómo eran las características de la época, ¿cierto? Las características de las personas que la rodeaban, el país en el cual vivió, pues sabemos que es Chile, pero tenemos que ver cómo era Chile en ese momento. Lo que yo hago es leer la novela, ¿cierto? Leer la obra de teatro en este caso, y ver si se asemejan los hechos que ahí aparecen al contexto de producción, es decir, al mundo en el cual vivió la autora. Y finalmente, hacer una búsqueda sobre el éxito que tuvo esta obra y determinar por qué se dio ese éxito, ¿ya? Esos son como los 3 elementos fundamentales que debería tener su trabajo de investigación. Muy bien, queridos. Hoy día, como les dije, vamos a trabajar con la búsqueda de información. Eso es lo primero que vamos a hacer hoy para conocer un poco la obra, en qué contexto se estrenó, ¿cierto? ¿Quién era su autora? ¿Cuál era su historia de vida, su contexto de producción, ¿verdad? Y para eso, recordar algunos elementos de búsqueda importantes. Uno de ellos tiene que ver con la evaluación de la fuente. Es súper importante, como decía Benjamín al inicio, que nosotros utilicemos páginas web que estén relacionadas con el tema, es decir, que hablen acerca del arte chileno o el drama en la escena chilena o internacional también, porque esta obra también se hizo conocida a nivel internacional. Hay páginas como Memoria Chilena, ¿cierto? O Cervantes, que son páginas de autoridad, podríamos decir, que abordan estos temas publicando distintos estudios específicos sobre la obra, ¿cierto? Sobre las obras de arte. Lo que no podemos utilizar, por ejemplo, son las enciclopedias libres que son de fácil acceso para la mayoría de las personas, ¿cierto? Al momento de querer editarlas, por lo cual no se utilizan en un proyecto de investigación básicamente porque las puede editar cualquier persona. Eso quiere decir que los cambios que se hacen en la información son constantes. No vamos a tener una fuente de referencia donde nosotros podamos acudir, ¿cierto? En el caso que quiera utilizar esa fuente. Por lo tanto, no es una fuente confiable para el uso dentro de una investigación. Sí, podríamos utilizarlo para buscar como información general, ¿ya? Pero hay otras páginas, por ejemplo, como Memoria Chilena, que trabaja estas cápsulas literarias, en las cuales yo voy a encontrar mucha información, ¿ya? Ahí ya les di como un dato clave para que ustedes puedan ver o buscar información para su trabajo, queridos. Entonces, además de eso, se recomienda mucho trabajar con el Scholar Google o el Google Académico, ¿cierto? Y preferir artículos en PDF. La idea es que ustedes al trabajar con estas plataformas pueden reconocer o buscar información confiable, ¿cierto? Lo que hablábamos cuando estábamos viendo el debate. La idea es que ustedes utilicen argumentos de autoridad para establecer sus investigaciones, ¿ya? No puedo yo escoger a una persona que no tiene que ver con las artes escénicas, por ejemplo, o que no tiene que ver con el mundo de la literatura y que hable acerca de la pérgola de las flores, porque probablemente su opinión acerca de eso quizás no va a ser tan relevante para responder mi investigación, porque no tiene que ver con el mundo de las artes escénicas. Por ejemplo, no podrían colocar la opinión de Iván Zamorano, supongamos, que hable acerca de la construcción de la obra, porque él no tiene estudios acerca de eso. Podría hablar como un espectador, ¿cierto? Pero no podría hablarme acerca de su contexto de producción si es que él no se vincula con él. Muy bien, queridos, una vez que ustedes buscan la información, la evalúan, lo que tienen que hacer es analizar el contenido, ¿ya? Y cuando yo analizo el contenido, tengo que seleccionar cuál es la información relevante del texto y que me va a servir para responder mi pregunta de investigación.
En este caso, una de las formas más fáciles es preguntarse de qué habla el texto, ¿cierto? Y reconocer las ideas principales, tal cual como se hace acá con el texto del surrealismo, donde lo que se busca son las informaciones o los datos más relevantes y que sirven para nutrir o construir mi investigación, ¿ya? Este es solamente un ejemplo, obviamente su investigación no tiene que ver con el surrealismo, por lo tanto los datos que van a tener que buscar es acerca del teatro chileno, en la época de los 50 probablemente, que es donde se estrena esta obra, ¿cierto? Características o vida del autor, ¿cierto? Hechos más importantes de la autora, perdón. Quizás primer elenco que estrenó esta obra. Entonces todos esos elementos les van a servir básicamente para poder responder su pregunta de investigación. Muy bien, queridos. Ahora que ya vimos, o recordamos, mejor dicho, cómo investigar, cómo buscar fuentes, lo que vamos a hacer es una actividad grupal con grupos de máximo 5 integrantes. Y la idea es que ustedes busquen y seleccionen información y la evalúen, ¿cierto? La idea es que reconozcan 3 fuentes, ¿cierto?, de utilidad para su investigación, las cuales sirvan para corroborar esta hipótesis, la que busca responder la pregunta inicial, ¿cierto?, que es cómo afecta el contexto de producción en la construcción del argumento, la pérgola de las flores, perdón, y por qué esto fue un éxito de taquilla, ¿ya? Esa es nuestra pregunta de investigación y lo que nosotros tenemos que hacer ahora es elegir a nuestro grupo y seleccionar las fuentes que vamos a utilizar, es decir, los textos de investigación que nos van a servir para responder nuestra pregunta, ¿ya? Esto se entrega, queridos, hasta el 14 de octubre. Como ustedes se tienen que poner de acuerdo con quién trabajar, no lo vamos a hacer precisamente en la clase de manera presencial, sino que la idea es que ustedes primero determinen con qué grupo van a trabajar y una vez que lo determinen, comienzan a buscar la información. La ficha de investigación que está acá es una ficha que ustedes han trabajado antes y me la van a poder enviar precisamente a la plataforma, ¿cierto? Hasta el 14 de octubre. Queridos, ¿dudas con respecto a lo que tienen que hacer? ¿Está todo claro? Sí, Miss.